Bueno, hoy como ya casi todos los días se está convirtiendo en costumbre, 9 de la noche y me he venido un ratillo que me toca piscina, 2000 metritos. Esto, los días largos lo que tienen es que te toca venir a entrenar por la noche, pero bueno, vamos a nadar los 2000 metritos de hoy y para casa. De la noche y ya he terminado por hoy, así que ya toca ir a casa a cenar, que tengo un hambre que me muero. Ya los 2000 metros de hoy ya los he hecho, así que un entrenamiento más. Y quería comentaros lo que han sido, bajo mi punto de vista, los aciertos de esta temporada. Yo el año pasado hice solo una carrera de montaña, hice Montreux por allá por febrero, y la verdad es que ya no hice ninguna otra. Y este año, al final, pues se ha ido alargando la cosa y lo que iban a ser unas cuantas carreras de montaña han sido alguna más de las que me esperaba. Este año al final han sido 6 marchas de montaña, 3 maratones, de los cuales fue uno Monegros y otro los Andorra Outdoor Games. Y luego el triatlón sprint de Pinedo y el triatlón olímpico de Valencia. Yo pensaba hacer solo el circuito de Valencia y al final pues te van liando algunos amigos, tú lias a otros y terminas compitiendo en sitios que no te esperabas. Así que de los aciertos de esta temporada, el primero fue empezar a salir con amigos. Porque si sales solo, sobre todo al principio, lo más fácil es que lo dejes por aburrimiento, porque está bien, pero cuando ya es varias semanas o le echas fuerza de voluntad o dejas de salir. Y empecé el año saliendo con los amiguetes, decidimos apuntarnos al circuito de Valencia de montaña, que eran 6 marchas y 2 maratones. El segundo acierto fue pagar el circuito entero, había un bono que te salía mejor de precio, así que yo lo compré. Y fue el segundo acierto de la temporada. Una vez apuntado ya estás jodido y no vas a quedar mal, así que te toca ir. El que te toque ir lleva a que te toca salir a entrenar, sí o sí, porque tampoco vas a ir para terminar el último ni hacer el ridículo. Y es una obligación que hace que tengas que entrenar sí o sí. Tampoco es necesario apuntarse a los circuitos enteros, pero yo sabía que si me apuntaba a una marcha podía pasar como el año pasado, que hiciera una y lo fuera dejando y ya no siguiera. Yo creo que también otro acierto fue el entrar en un equipito. Yo estoy en el UCUP Team y mola porque conoces a más gente que va más rápido que tú, más lento, da igual. Pero te hace, ya que estás apuntado a las carreras, te hace pues ese puntito competitivo que hace que cuando lleves varias carreras ya no sea solo el ir a terminarla, sino el intentar mejorar, que es un punto bastante importante, porque al final todo el mundo quiere ir un poquito más rápido y estar en un equipo, siempre que haya buen rollete, yo lo veo súper bien. Después me hacía ilusión el tema del triatlón. Yo quería hacer un triatlón olímpico, tampoco se me fue la pinza queriendo hacer un Ironman ni un half ni nada de esto. Pues no me veía. Creo que hay que estar muy preparado para hacer estas cosas. Veo más factible un half que un Ironman, porque creo que lo del Ironman se te tiene que ir mucho la pinza y sobre todo te tiene que apetecer. Creo que otro de los aciertos fue apuntarse primero al triatlón sprint para ver qué era un triatlón, cómo iba la gente. La gente va muy rápido, pero sobre todo darse cuenta de lo que había que entrenar sobre todo las transiciones. Una vez apuntados al circuito de MTB de Valencia,
surgió la posibilidad también de la Rueda Monegros, a la que nos apuntamos. Y el acierto ahí estuvo en entrenar tiradas largas. Pues yo esta temporada no he tenido entrenador, y prepararse en un año todo este tipo de pruebas, uno solo, si no llevas mucho tiempo, pues puede llegar a ser un poco complicado. ¿Por qué la Rueda Monegros? Porque aparte de ir con 2 colegas más, que al final te vas más a la aventura, que más por el viaje que por la carrera. Era una carrera de 120 kilómetros, cosa que yo nunca había hecho 100 kilómetros, lo máximo que había hecho eran 60 o 70, pero solo tenía 1000 metros de desnivel. Muy poco desnivel acumulado para el tipo de carrera que es. Así que fue un acierto para poder ver que por lo menos la distancia la podía completar sin mucha dificultad. Luego ya con el equipo nos apuntamos a los Andorra Outdoor Games, que ahí sí que fue padecer un poco por lo mismo, porque el primer año esta fue la prueba más dura. Yo padecí más que en el triatlón olímpico, y estuvo bien por ver hasta dónde puedes llegar. Llegó un momento de la carrera que fui último, pero me daba igual. El objetivo era terminarla. Para el primer año de competición más en serio, creo que terminarla es un logro, porque fueron 90 kilómetros y 3000 metros de desnivel. Nunca había hecho 3000 metros de desnivel seguidos. Al final la terminé en 8 horas, pero súper contento de haberlo terminado. Así que una temporada que empezaba con salidas los domingos con los colegas, que luego nos apuntamos a un circuito, luego me fui fuera a correr las 2 carreras más los triatlones. Yo creo que ha ido muy bien. Han habido varios aciertos, también han habido muchos errores que ya explicaré en otro vídeo, pero si le tuviera que dar una valoración a esta temporada, se la daría bastante positiva, porque al final lo que cuenta es engancharse un poquito más cada vez. Y ya para este año las metas han subido. Ahora ya estoy en serio preparando esta temporada. Espero terminarlo todo, porque la verdad es que la Volcat, que es la primera prueba, acojona un poco. Es hacer Andorra, pero corriendo un día antes y un día después, y ya costó bastante. Así que en el próximo vídeo os explicaré los errores.